Decíamos que la ambición es implacable. Toda persona que no la pueda utilizar la arroja a un lado del camino. El conocido predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, observó que la ambición, como el mar, se traga los ríos, pero no se llena. O como la insaciable tumba, algo de lo cual mencionábamos en una de las conferencias en cuanto a la comparación de la tumba, el Seol, con la ambición de Nabucodonosor. O como la insaciable tumba, incansablemente ansía los cuerpos de los hombres. Napoleón no deseó el cetro sino después de obtener el bastón de general. Ni pensó en ser emperador de Europa hasta que se apoderó de la corona de Francia. Calígula, con el mundo a sus pies, se enloqueció deseando la luna, y si la hubiese obtenido, el lunático imperial había codiciado el sol. Hemos llegado al capítulo 2 de Habacuc, al versículo 9. Estaremos observando detalles en cuanto a la ambición. En efecto, las desventajas de la ambición. Como ustedes pueden ver en sus notas que tenemos la traducción literal, pueden observar que en el versículo 6 dice a mitad del versículo: ay del que ha estado multiplicando lo que no es de él. En el versículo 9, que es con el cual vamos a comenzar hoy, ay del que codicia ganancia perversa para su casa. En el versículo 12, ay del que edifica una ciudad con sangre. En el versículo 15, ay del que da de beber a su prójimo agregando su ira. Y en el versículo 19, ay del que dice a un palo: despierta, levántate a la piedra muda. Hay 5 ayes que se pronuncian en contra de Nabucodonosor específicamente, y del imperio babilonio de una forma más general. El ay o los ayes son una advertencia de juicio, pronosticando que ese juicio está por venir, y por lo tanto ay de la persona que es objeto de él. En el versículo 9, como ya vimos, dice: ay del que codicia ganancia perversa para su casa, para poner en alto su nido, para librarse a sí mismo de la mano perversa. Codicia es más literalmente aún, en la forma en que aparece en el idioma hebreo, está codiciando, dando a entender el constante sentir de Babilonia que la lleva a emplear medios violentos que causan daño a otros para adquirir poder y riqueza. La palabra ganancia es de la misma raíz del verbo codiciar, de manera que lo que tenemos aquí literalmente es: ay del que está codiciando codicia. Para nosotros eso es redundante. No hablamos de esa forma. En efecto, la evitamos, pero en el idioma hebreo la redundancia es parte para intensificar, para dar a conocer la realidad de lo que se está mencionando. De manera que es la forma en que aparece en el idioma hebreo. La intensamente errónea actitud del caldeo se especifica con esa frase: ay del que está codiciando codicia. La repetición de términos se le añade el calificativo perversa o maligna, que le atribuye un aspecto negativo adicional a la ganancia que se busca.
El triple uso de la preposición para también viene a decirnos, a indicarnos el propósito e interés personal del caldeo en su proceder. Noten una vez más el versículo 9. Ay del que codicia ganancia perversa para su casa, para poner en alto su nido, para librarse a sí mismo de la mano perversa. El propósito es interés personal para su casa. Se refiere a lo que Nabucodonosor hace con el propósito de engrandecerse tanto a sí mismo como al imperio. Luego dice, para poner en alto su nido. Eso amplifica el engrandecimiento de poder y posesiones con la idea de estar por encima de los demás, estar fuera del alcance de otros. Y la figura, desde luego, es de un águila que sube a los lugares más altos para aislarse del peligro. Casa y nido, obviamente, entonces son paralelos en su significado. El propósito de su engrandecimiento viene a ser para librarse a sí mismo de la mano perversa, lo cual es irónico, porque se comienza diciendo, ay del que codicia ganancia perversa. ¿Pero qué? Él sube a lo más alto o trata de hacerlo, trata de engrandecerse, estar fuera del alcance de otros, precisamente para librarse de la mano perversa. De manera que aquí lo que tenemos prácticamente es la ley del más fuerte. Sálvese quien pueda. No importa si los demás caen o mueren. Planeaste, dice el versículo 10, planeaste vergüenza para tu casa, el ultimar de muchos pueblos, así pecando contra tu alma. El Señor explica que la intención de Babilonia resultaría en todo lo contrario de lo que ella buscaba. Su propósito era beneficiar su casa, su dinastía, su imperio, pero su intención y esfuerzo equivaldrían a haber planeado vergüenza precisamente contra su casa. Babilonia había deliberadamente tomado cierta determinación con el fin de engrandecerse, protegerse. Su plan era, con codicia de ganancia para sí, cortar a los pueblos, deshacerse de ellos para lograr grandeza, obtener seguridad y no ser derrocada. Pero no se imaginó que su plan resultaría en su contra y en vergüenza. La palabra vergüenza, así como el verbo, son de la misma raíz y dan a entender el concepto de caer en desgracia al fallar por sí mismo o por algo o alguien en quien se ha depositado confianza. Babilonia puso confianza en sí misma o en su Dios. Pero Jeremías anuncia proféticamente en capítulo 50, versículo 2, y también el 51, 47, repito, Jeremías 50, versículo 2, y capítulo 51, 47, dice, ha sido tomada Babilonia, está avergonzado Bel, destrozado Merodach, o sea, Marduk, otro de los dioses. Han sido avergonzadas sus imágenes, destrozados sus ídolos. He aquí, vienen días en que castigaré a los ídolos de Babilonia, será avergonzada toda su tierra y todos sus muertos caerán en medio de ella. El plan
que sin saberlo resultaría en vergüenza para Babilonia, se explica con el ultimar de muchos pueblos. El plan era poner fin, destruir, ultimar muchas naciones para lograr sus propósitos. Pero eso resultaría en la desgracia del fracaso descrito en un par de versículos que vimos la noche anterior, versículos 7 y 8, donde una vez más leyéndolos, no se levantarán súbitamente los que te dañarán y despertarán los que te harán temblar y será despojo para ellos, porque tú misma has saqueado muchas naciones, te saqueará todo el resto de los pueblos. En otras palabras, personas que habían, o naciones, pueblos, que habían sido agredidas por Babilonia, un día se levantarían en contra de ella y ella sufriría lo mismo que ella había infligido en otros pueblos. En el deseo de lograr lo que nosotros algunas veces creemos que nos va a beneficiar, raramente pensamos en que nuestros planes se vayan a dar vuelta y resulten en pérdida en vez de ganancia. Nabucodonosor y los babilonios solo pensaron en engrandecer el imperio. Al momento que Habacuc escribió, Babilonia se había aliado con Media y juntos ocasionaron la caída de Nínive en el año 612. En efecto, en realidad, Habacuc escribió unos años después de eso. Él escribió unos años después de eso, después de la muerte de Josías. Pero en el 612, estos dos poderíos, Media y Babilonia, juntos hicieron caer a Nínive y por lo tanto el imperio asirio se desplomó. Eso era el único plan que ellos tenían, engrandecerse, establecerse como el nuevo imperio sucesor a Asiria, y desde su ascenso en el trono en el año 605 y con la derrota a la cual ya hemos hecho referencia en varias ocasiones, con la derrota de los egipcios en Carquemis en ese año, Nabucodonosor emprendió un programa de conquista y de construcción que le dio prominencia al nuevo imperio babilónico. Es obvio que todo esto el rey pensó que sería el éxito y la continuidad del poder, y nunca se le puso por la mente que algún día todo llegaría a su fin. Esta actitud y plan para sí y su imperio refleja lo que generalmente el ser humano busca e intenta obtener en la vida. Codicia estaba presente entre los hebreos del tiempo de Moisés. Y fue necesario para Dios especificar que el que fuese escogido para liderazgo debería estar exento de eso, de la codicia. Éxodo 18:21. El Señor le dice a Moisés: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Desafortunadamente, años después, codicia fue lo que caracterizó a los hijos de Samuel, que eran sacerdotes y por lo tanto líderes. No anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la, Reina Valera dice, avaricia. Codicia es otra palabra que se puede utilizar.
Y eso lo encontramos en 1 Samuel 8:3. En el tiempo de Jeremías y de Habacuc, eso estaba presente, no solo en el caldeo. Estas palabras de Habacuc están dirigidas específicamente contra Nabucodonosor y Babilonia. Pero esta codicia, esta avaricia, este deseo de alcanzar más y más, no solo estaba presente en ellos, sino que en todo habitante de Judá, incluyendo profetas y sacerdotes. Escuchen lo que Jeremías capítulo 6, versículo 13 dice. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Se imaginan ustedes? Pastor y congregación con el mismo sentir. Un sentir totalmente opuesto a lo que el Señor desea para su vida. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús refirió la parábola del hombre quien, ya siendo rico, pensando solo en sí mismo, en incrementar su substancia, en la comodidad y en la seguridad que esto podría ofrecerle, dijo: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Le dijo el Señor: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Planear algo que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro beneficio, sin tomar en cuenta lo que el Señor desea para nosotros, puede resultar en daño para nosotros mismos. Como en su tiempo sucedió con Nabucodonosor y el imperio babilónico, como sucedió con este hombre del cual el Señor habló. Y en otra ocasión el Señor, bueno, en efecto, en el mismo capítulo, el Señor Jesús dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es únicamente el hombre sin Dios el que está expuesto a los peligros de perseguir la grandeza de Cristo. También el creyente corre ese riesgo. Y es precisamente por esa razón que en varias de las epístolas encontramos exhortaciones para apartarlos de Dios. El plan de Asiria, el plan de Nabucodonosor, vino a resultar en contra de sí mismo. Como el plan de Ananías y Zafira, resultó en daño irreparable para ellos. Lo que el creyente haga pensando mayormente en sí mismo y en su propio beneficio le pone en peligro de que lo que piense será de provecho resulte causándole daño. Entonces, en primer lugar, hemos visto que nuestros planes de engrandecimiento pueden resultar en daño para nosotros mismos. Versículos 9 y 10. Versículos 11 y 12, vemos que lo que perseguimos y realizamos, valiéndonos del pecado, se destruirá y testificará contra nosotros. En los versículos 9 y 10 encontramos la palabra casa. Hay del que edifica su casa, codicia, ganancia perversa para su casa. Eso, la mención de la palabra casa lo conecta con los materiales
mencionados en el versículo 11. Porque la piedra desde la pared clamará y la viga desde el enmaderado le responderá. Lo que Nabucodonosor ha construido, tanto en su palacio como en general en el imperio, a esas cosas se les atribuye en estos versículos características personales en la forma de un edificio que está consciente de los sucesos que le afectan y de todo lo que afecta a su alrededor. Porque la piedra desde la pared clamará y la viga desde el enmaderado le responderá. El versículo comienza con la partícula que en la mayoría de los casos indica razón, explicación. Y aquí aparece como una explicación de la causa por la que el vergonzoso plan resultaría como un daño contra Babilonia. El clamar de la piedra desde el lugar donde ha sido colocada y la respuesta desde la viga del enmaderado constituye una figura poética que interpretamos como el colapso del edificio del imperio neobabilonio. En un imperio desplomado y destruido estaría la vergüenza de Babilonia. Dice el versículo 10 una vez más: planeaste vergüenza para tu casa. Obviamente, de una forma consciente. ¿Quién planea avergonzarse? Obviamente que nadie. Pero en la forma en que el Señor le interpreta a Nabucodonosor y al imperio babilónico lo que ellos han hecho y la forma en que lo han hecho, entonces le indica el Señor a ellos que es como que si hubiesen planeado para vergüenza propia, porque el edificio que constituye lo que podríamos llamar el imperio como un edificio, algún día se desplomaría y eso vendría a ser vergüenza para ellos. Jeremías da un ejemplo de la reacción a la caída del imperio cuando dijo, y esto en Jeremías 51:8, gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrir sus almacenes, convertirla en un montón de ruinas y destruirla, que no le quede nada. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. El ay que encontramos en el versículo 12, creo que podemos atribuirlo al mismo Señor, quien está dirigiéndose hacia Babilonia y hablándole. Y dice, ay del que edifica una ciudad con sangre y ha establecido una población con injusticia. Es posible que ese figurado clamor de objetos inanimados contra Babilonia esté siendo expresado en términos de ese ay del versículo 12. Más que un clamor asociado con el derrumbamiento del imperio, podría ser que el mismo imperio hace un anuncio judicial en contra del mismo que lo ha construido. Es como que si el enmaderado por una parte y la piedra por otra reconocen que han sido construidos, han sido puestos, han sido edificados de una forma errónea, de una forma que le ha costado la vida a muchas personas. Y por eso dice, ay del que edifica una ciudad con sangre y ha establecido una población con injusticia. Una vez más,
el plan de ultimar a otros para prosperar lo propio termina para Babilonia siendo un daño que se causaría a sí mismo. Nabucodonosor no había sido afectado, evidentemente, con remordimiento alguno por la crueldad con la que él y su ejército procedieron en la edificación del imperio. Su insensibilidad resalta con la personificación que poéticamente se le asigna al aspecto material de las edificaciones del imperio. Estas, evidentemente, según el versículo 12, sí reconocen la maldad que ha sido instrumento en su construcción. Ay del que edifica una ciudad con sangre y ha establecido una población con injusticia. La forma verbal edifica, denota actividad en progreso. Y como ya vimos anteriormente en el versículo 9, donde dice, hay del que codicia ganancia, y ahí, como observé, la palabra literalmente es, hay del que está codiciando, y que por lo tanto indica una constante actividad, un constante sentir. Aquí también lo que tenemos es, hay del que está edificando, en otras palabras, continuamente. Es lo que llamamos, como ustedes saben, en español, un gerundio. Todos los verbos terminando en ando son gerundios y nos denotan una actividad que está llevándose a cabo continuamente. Babilonia estaba ocupada en un continuo engrandecimiento del imperio, incluyendo la construcción de ciudades, pero eso a costa de la muerte de muchos. Injusticia, que aquí se menciona, ha establecido una población con injusticia, es obviamente paralela a sangre como la herramienta usada en un proyecto. Sangre e injusticia, las herramientas que han sido utilizadas para construir este imperio y que a la vez describen el incremento de lo que no es de él en el versículo 6 y los despojos del versículo 8. La destrucción de Babilonia era algo seguro, una determinación hecha por el Señor que aunque al momento cuando Habacuc escribió pareciera imposible, estamos hablando 609, 608, todavía faltaban muchos años, porque no fue sino hasta en el 539 que cayó Babilonia. Tuvo tiempo para construir este imperio que había comenzado, como lo dije anteriormente y en alguna ocasión, con el padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, en el año 616. De manera que prácticamente un siglo duró este imperio. Pero la determinación hecha por el Señor era que Babilonia habría de caer. Y aunque Habacuc, como dije, cuando mencionó a las personas que lo escucharon, les parecería imposible, esto era algo que se realizaría en el momento designado por el Señor. No puede haber duda que lo que el hombre realiza con la pura intención de establecer su propia voluntad y prosperidad y divorciado de los propósitos divinos está destinado al fracaso. El Señor Jesús explicó que la condenación que espera a los hombres es por haber rechazado la luz que vino al mundo, en preferencia de las tinieblas en las que los hombres viven. Y la razón, dijo él, es porque sus obras son malas. Son esas obras las que aparecen como testimonio acusador del que las realiza. Judas, el escritor,
de la epístola, mirando hacia el futuro y el juicio que se aproxima contra el mundo, declara que el Señor vendrá con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Las generaciones a través de la historia, incluyendo la presente, al igual que Babilonia, trazan un plan en busca del éxito y logros personales que les beneficien y les den renombre. Al menos que ese plan sea dirigido por el Señor, el día llegará cuando se darán cuenta que las mismas obras, los logros que han obtenido por haber sido hechos aparte de la voluntad del Señor, eso será testimonio en contra de sí mismos. Como se lanzaron pronunciamientos judiciales contra Babilonia, esos ayes de los cuales hemos hablado, también así se expresan ayes contra cualquiera que valiéndose del pecado conduce su vida en busca de sus logros y metas. Escuchen lo que dice Miqueas, capítulo 2, versículos 1 y 3. Ay de los que en sus camas piensan en equidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, yo pienso contra esta familia, hablando de la familia de Israel, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Isaías 29:15. Ay de los que van muy hondo para esconder sus planes del Señor y realizan sus obras en tinieblas. Y dice, ¿quién los conoce? Ay de ellos, Judas 11, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Nuestros planes de engrandecimiento pueden resultar en daño para nosotros mismos. Lo que perseguimos y realizamos, valiéndonos del pecado, se destruirá y testificará contra nosotros. En tercer lugar, versículo 13. Dios se encarga de que nuestro esfuerzo para engrandecernos resulte en vano. El planeamiento para establecer y extender el imperio, vencer y destruir toda oposición y dedicarse a edificar múltiples proyectos proclamando la gloria de Babilonia requirió una gigantesca aplicación de esfuerzo, un extraordinario desplazamiento de recursos y una innumerable pérdida de vidas. El versículo 13 dice, he aquí, ¿acaso no es esto de Yahweh de los ejércitos, que se fatiguen los pueblos para el fuego y las naciones para vanidad se desmayen? En forma retórica, y como pueden ver a través de todo este pasaje, hay una serie de preguntas retóricas. En forma retórica, el Señor asevera que es su designio que la nación que a toda costa se afane en engrandecimiento y gloria, en vano se esfuerza. Y creo que ese principio es aplicable para todas las naciones, para todos los pueblos, para todos los reinos, pero específicamente, obviamente, expresado en el contexto concierne a Babilonia. He aquí,
¿Acaso no? Es la expresión dramática que llama la atención a lo que se va a presentar o introducir. He aquí, ¿acaso no? Esto y esto y esto. Y la respuesta, obviamente, es sí. Es un llamado a los que escuchan o leen para poner atención y considerar la realidad de lo que se va a decir. Es una pregunta que implica una respuesta positiva. Y siendo así, entonces era necesario pensar lo que significaba. ¿Acaso no es de Yahweh de los ejércitos que esto y esto y esto sucede para tu propio daño? Noten que dice, no es de Yahweh de los ejércitos. La procedencia es de donde, del Señor que procede este plan. Los babilonios, Nabucodonosor, tenían su plan y creyeron que sería provechoso para ellos. Pero el Señor tiene su propio plan. ¿Acaso no es de Yahweh de los ejércitos que se fatiguen los pueblos para el fuego y las naciones para vanidad se desmayen? Nadie puede negar ni tampoco ignorar la presencia divina en los sucesos de las naciones. El Señor ya tiene designado lo que habrá de suceder. Y no podemos negar tal cosa. No podemos ignorar que el Señor está involucrado en todo lo que sucede en Honduras, o en Centroamérica, o en el resto del mundo, o en nuestras propias vidas. Él lo conoce. La pregunta, con su respuesta implicada, se hace para que se reconozca, una vez más, que es de Él de quien procede la determinación soberana que Él mismo está por declarar, que se fatiguen los pueblos para el fuego. La idea de fuego indica la intención judicial del versículo 12. Ese hay y lo que se espera a los extensos proyectos de construcción. El esfuerzo y la consecuente fatiga habrán sido tan solo para lo que Babilonia ha realizado, lo que ha hecho, lo que ha realizado. Yahweh lo habría de destinar a la destrucción y quedaría reducido a humo y cenizas. De forma paralela, Dios añade que es su designio que las naciones en vano se desmayen. En vano es una palabra que enfatiza lo que se vacía y cuyo contenido queda en nada. De manera que la incesante labor de Babilonia, al punto de agotamiento, obviamente todo eso habría requerido esfuerzo, trabajo, el desplazamiento de ejércitos, la construcción de los muchos edificios. Todo eso habría requerido tremendo esfuerzo, pero esa incesante labor al punto de agotamiento, en términos generales para las naciones y en términos específicos para Babilonia, sería para nada. No habría ningún resultado duradero que pudiera servir de testimonio por los años de ardua lucha. Versículos 10 al 12 muestran al hombre haciendo sus planes, pero encontrándose con una declaración divina que le enjuicia por actuar en forma pecaminosa. Y el versículo 13 presenta la perspectiva de Dios en cuanto a su plan y lo que Él hace para frustrar los resultados del ser humano determinado a imponer
su propia voluntad. Algo que ya hemos mencionado varias veces, pero que sale a relucir en todo esto, es que aunque Dios soberanamente usaría a Babilonia como instrumento de castigo sobre su pueblo, Judá, y sobre otras naciones, Babilonia pecó yendo más allá de lo que él, es decir, el Señor, propuso para ella. En Isaías 47, el Señor, dirigiéndose a Babilonia, presenta su actitud hacia su pueblo, es decir, la actitud propia del Señor hacia su pueblo y hacia Babilonia. Pero también descubre la actitud de Babilonia que da lugar a que el Señor se oponga a ella y le anuncie juicio y destrucción. Escuchen lo que dice allí en Isaías capítulo 47, versículos 6 al 10. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano, hablándole a Babilonia. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque, y aquí está, te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Es un principio bíblico bien establecido en el Antiguo Testamento, que al menos que el Señor edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Yahweh no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Acumular riquezas es uno de los, podríamos decir, uno de los propósitos más prevalentes en el hombre, en el ser humano, y por el cual más esfuerzo se invierte. Es declarado por Dios como un intento por el cual en vano se afana. Porque aún si se logra, al partir a la eternidad, no lo podemos llevar. Y todo ese trabajo resulta sin verdadero provecho. No es sino hasta que el hombre, el ser humano, es restaurado por Dios, que en su misión a Él y bajo su dirección, entonces se puede encontrar en su labor y propósito verdadera prosperidad. Pero no hablamos necesariamente de prosperidad económica, sino de una prosperidad que cuenta delante del Señor. Prosperidad y satisfacción espiritual, aprobación y bendición divina. Para la descendencia de Abraham, como pueblo escogido por Dios, su restauración no se llevará a cabo hasta que acepte al Mesías, y entonces lo que Israel haga no será en vano. Eso lo encontramos en Isaías 65, versículos 21 a 25. Ahora, para las personas hoy, aunque aparenten agradar a Dios, al menos que sea de acuerdo con lo establecido por Él, ese esfuerzo será inútil. Eso lo aprendió Saulo de Tarso. Pensando actuar de acuerdo con la voluntad divina, emprendió camino a Damasco, tan solo para enterarse de que dura cosa es dar voces contra la ley. Le fue necesario
escuchar de Dios cuál era su propósito para él y someterse a él para entonces aplicarse a su nueva labor. En cuarto lugar, vemos el versículo 14, y de ahí derivamos el principio de que debemos de entender que lo único perdurable es el conocimiento de Dios. Versículo 14 dice, porque será llena la tierra por el conocimiento de la gloria de Yahweh como las aguas cubren el mar. La razón por la que la labor humana en adquirir poder y gloria es útil es porque en contraste a lo transitorio de las cosas por las que el hombre se identifica, la naturaleza de Dios y lo que Él da a conocer es lo único que permanece. El ay en contra del caldeo, en los versículos 12 y 13, anunciando que sus esfuerzos serán consumidos por el fuego, es algo real y definitivo, porque la codicia, injusticia, violencia, vanagloria del hombre no pueden permanecer ni mucho menos coexistir con aquello por lo que será llena la tierra, es decir, el conocimiento de la gloria de Yahweh. Conocer su gloria es experimentar la realidad de su persona y de su poder. Y como resultado, reconocer, aceptar y someterse a Él como el que dirige toda área de la vida personal, nacional, universal. Esa realidad para la totalidad de la tierra se proyecta a tiempos mesiánicos. Es en ese entonces que se realizará el plan divino de que todo ser humano llegue a reconocer al Dios que se reveló a Israel y que se manifestó en la persona de Jesucristo como el Dios único y creador. Como las aguas cubren el mar. Enfáticamente indica la completa y total expansión de ese conocimiento hacia todo lugar donde habita todo ser humano. Como el agua penetra a todo rincón de la vasta expansión que conocemos como mar, así también se extenderá a todos los habitantes de la tierra la experiencia y reconocimiento de quién es el Señor. Todo imperio, por duradero que sea, tan solo se le permite lograr su ambición por un tiempo limitado. El Dios que se reveló a Israel y que librará a la nación en el futuro y que se manifiesta en la persona del Señor Jesús es el único cuyo reino será eterno y alcanzará toda la tierra. ¿Por qué es que el esfuerzo del hombre, aparte de la sumisión y dirección de Dios, es en vano? Porque el ser humano en sí mismo es perecedero y con él su gloria desaparece. Aparte de Jesucristo, sus obras son malas, sujetas al juicio de Dios. Y aunque la gloria de Dios está presente y se manifiesta en su creación y en sus hechos, el pecado del hombre le impide la libre y total manifestación de esta gloria. Por esta razón, la gloria del Señor se alejó de Israel. Lo encontramos ahí en Ezequiel 10, cuando los babilonios estaban por llegar, la gloria de Dios se salió del templo, se fue a la puerta de la ciudad y luego se separó de la ciudad a causa del pecado y del juicio que estaba allí sobre él. En el Nuevo Testamento se le otorgó a Juan, a Jacobo, a Pedro y a Esteban contemplar la gloria.
Es posible que la luz que cegó a Pablo en el camino de Damasco haya sido la manifestación de la gloria del Señor. Será en el futuro entonces, cuando Dios implemente su plan para llevar a cabo sus promesas a Israel, cuando todos los que teman a Dios experimentarán una manifestación de su grandeza en su totalidad. Salmo 102. Te levantarás, versículo 13 y algunos que siguen. Te levantarás y tendrás misericordia del Señor, porque el paso ha llegado. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, en su gloria será visto. Mientras llegan esos sucesos que conducirán a la total, universal manifestación de la gloria de Dios, Él ha escogido que demos a conocer esa gloria a través de la llegada del mundo al mundo de su Hijo Jesucristo, de quien el apóstol escribió que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria, como dijo a los Colosenses Pablo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. La humanidad, en su estado natural pecaminoso, falla en alcanzar la gloria divina. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Un versículo que conocemos muy bien. El enemigo de Dios, obrando en los mismos que rehúsan creer, les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Creer en Cristo, hermanos, nos hace conocedores y partícipes de la gloria divina. Y así creemos con Habacuc que todo aquello con lo que nos identifiquemos y que pensemos que nos engrandece, como sucedió con Babilonia, es temporal y no permanente. Entonces, nos ocupamos no en lo válidos y sin valor, cuyo fin será sujeto al fuego, sino que nos conducimos de manera que todo nuestro hacer sea el reconocimiento de la gloria de Dios. Que nuestros planes, intenciones y acciones sean conscientemente dedicadas a la gloria de Dios. ¿Es así como vivimos? Oremos. Padre, reconocemos que como humanos, como personas que permanecemos en este mundo, todavía con nuestra naturaleza humana, muchas veces, Señor, vamos detrás de lo que nos parece conveniente, provechoso, sin necesariamente consultarte a ti, quizás hasta con plena desobediencia. Te rogamos que nos perdones, nos ayudes, nos ilumines, para que no seamos víctimas de las artimañas del enemigo. Reconocemos, Padre, que en última instancia, lo único que permanecerá es tu persona, tu poder, tu gloria y aquellos a quienes tú has sacado del pecado a través de tu Hijo Jesucristo. Rogamos, Padre, que podamos vivir conscientemente reconociendo esto
momento a momento, para que nuestras vidas verdaderamente den testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas y de la esperanza que nos has dado en Cristo. En su nombre. Amén.